Titulado el tema Contener y apartarse, vamos hoy a ver cómo con estas dos actitudes puedo evitar ser víctima fácil del pecado. El pecado que siempre nos rodea, el pecado que siempre nos tienta. El pecado no es como un niño tímido que se acerca para pedirle algo y uno lo aleja, uno le dice no y se va por ahí pues calladito. No, el pecado es más bien como un adulto malicioso, persistente y que cuando uno le dice que no, se llena de energía y de soberbia para decir ahora voy a volver por ti. En Génesis 39 vemos cómo el pecado personificado en una mujer perversa, atacó insistentemente a José y cuál fue la respuesta de él, y conforme a su respuesta reiterada, la de José, vamos a aprender a evitar, vamos a aprender a contener y apartarnos del mal. Bien, Génesis 39, como les decía, a partir del versículo 7, nos va a dar lecciones claves por medio de la vida de José para transmitirlas y que sean parte de nuestro día a día. Bien, Génesis 39 del versículo 7 y regocijémonos en lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice así Génesis 39 a partir del versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Bien, el pecado aquí se da ocasión por medio de una mujer que no respetaba a su esposo, no respetaba su propia dignidad, porque esta mujer, con tal de saciar sus apetitos, estaba dispuesta a caer en el estigma, la etiqueta de la infiel, de la traicionera, pero no le importaba, porque cuando una persona peca, sabe que eso la va a marcar, que la va a denigrar, pero es tanto el poder del deseo que no nos importa. Por eso hay personas que no le importa, poseídas por el pecado, que luego sean conocidas como ladrones, como traicioneros, como asesinos, como mentirosos. El pecado a nosotros nos quita reputación y por eso también tenemos que evitarlo. Pero aquí también vemos cómo esa mujer llena de tentación, dominada por el pecado, comienza a actuar en contra de alguien y no le importa manchar su reputación o poner en peligro su vida. Dos cosas que hace la mujer de Potifar, que es el amo. Primero, pone sus ojos, mira algo y lo desea. Y luego actúa, habla. Nosotros no podemos evitar que nuestros ojos caigan en cosas tentadoras. Todos aquí, los que estamos aquí escuchando esta palabra, podemos poner nuestros ojos con cosas tentadoras o ante cosas tentadoras. Nosotros nos podemos equivocar al mirar y desear. Ahora, la mirada se pone en cosas tentadoras a veces porque no lo puedo evitar. De repente veo algo que me tentó. Voy a comprar algo para la casa y miro un artículo innecesario que me llena de vanidad. Y en mí hay ese deseo de, mejor sabes que mejor compro esto. O por lo menos el señor que de repente va a ir a hacer el supermercado de sus hijos y ve una botella de alcohol y considera mejor, bueno, que aguante un poquito de hambre, voy a ver qué le invento y voy a comprarme esa botella. A veces no podemos evitarlo. Hay cosas que se ponen allí. Hay cosas que se colocan ante nuestros ojos. Nosotros debemos desviar la mirada. Pero otra cosa ya más grave es cuando yo intencionalmente coloco mi mirada en esto. No es lo mismo de repente que yo esté viendo un programa de televisión y pongan un cuerpo ahí del deseo y yo no sabía qué iba a pasar. Y lamentablemente en la televisión cada vez esto es más común y en cualquier horario, a que yo intencionalmente busque una película con contenido sexual elevado, ¿no? Ahí tengo que considerar. ¿Por qué? ¿Porque me tropecé con ellas o porque yo intencionalmente me esforcé en buscarlas? Ahí está el mensaje, cómo tenemos que cuidarnos a través del ejemplo de la mujer de Potifar. Pero volvamos al caso de José, del cual tenemos que aprender. Ante la acción de la mujer de Potifar, que fue mirar y actuar, miro, deseo y busco el que hizo. Él escucha, él percibe, él se da cuenta de la situación. Entonces en el versículo 8 vemos que él hace. Él ve la situación, pero él no quiere. Él no quiere pecar y dice no. Es lo que nosotros tenemos que poner como dinámica de vida.
Yo miro que estoy siendo tentado, pero en mí de una vez tiene que cruzar un pensamiento. ¿Qué dice Dios al respecto? Dios no quiere que yo caiga en una relación ilícita. En el caso él era fornicación y llevarla a ella al adulterio. No es lo que Dios quiere. Cuando mi mente está repleta, está completamente controlada por los pensamientos de Dios, porque conozco qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces debe haber respuesta inmediata. Entonces esa debe ser mi respuesta inmediata. No a la tentación que me estás poniendo. Actuar, decir, declarar, no voy a hacerlo. Esa es la declaración que tengo que hacer. En el cristianismo se está moviendo mucho la declaración de lo que yo quiero que Dios haga. Aquí más bien es la declaración de lo que yo tengo que hacer. Esa es la declaración que tiene que popularizarse entre nosotros como cristianos. No declaro que Dios hará, más bien declaro que conforme a la palabra de Dios yo haré. Y esto fue lo que hizo José. José, conforme a lo que tenía que hacer, así actuó. No quiso y le dijo a la mujer no. Como un prototipo de la actuación de Jesús en el desierto. A él se les puso la tentación y él, sabiendo que le estaba la tentación ahí, ¿qué fue lo que puso por delante? La palabra de Dios y dijo no, pues no va a ser porque no es lo que Dios quiere que yo haga. Concretando bien el punto, en ese sentido, ¿cuál debe ser nuestra vida? Saber que las tentaciones van a llegar, ¿qué dice la palabra de Dios? Y mi respuesta inmediata, no lo voy a hacer. Pero también prepararnos, porque así como en el caso de Jesús en el desierto, el pecado no llega como un niño tímido, quiere pecar en esto, Señor, y yo le digo no, y se va y no regresa. No, él es un adulto malicioso que va a regresar y regresar y regresar. Aquí el pecado volvió. Qué bonito sería que la tentación y la persona que nos trae esa propuesta indecente se fuera inmediato. Pero si se va, posiblemente regresará, y si no, otra persona va a regresar. El pecado es muy insistente y es reiterativo. Entonces vemos en el versículo 9 que José sigue argumentando, sigue diciendo y sosteniendo con convicción, y más bien no solo se lo estaba diciendo a ella, se lo estaba diciendo a sí mismo. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El decirlo no solamente le da la oportunidad a quien peca, a quien me trae esa propuesta indecente de que recapacite, sino también me recuerda a mí en qué estoy afincado. Yo no voy a pecar porque el Señor me dice que no robarás, que no dirás falso testimonio, así que no lo voy a hacer. Es una forma de reafirmarme. Decir la voluntad de Dios, no solo enseñar a los demás, sino afincarme, recordar, poner en práctica. Por eso para mí es una gran bendición poder enseñar, porque estoy siendo enseñado y sobre todo se me está recordando a mí mismo. La palabra de Dios le recuerda a mi espíritu y a mi alma, por supuesto, cómo debo yo vivir. Entonces, claro, como vemos, el pecado insiste. En el versículo 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aquí vemos también que el pecado se puede volver no solo insistente, cansón, agresivo. Va a tratar de indisponerme y va a tratar de hacerme ver mal. Va a jugar con la percepción de la realidad de parte de otras personas y va a tratar de indisponerme. Sin embargo, yo por eso, ¿qué voy a hacer? ¿Caer? No. Me gusta la reacción de José, porque él huyó y salió. Y aquí también tenemos que recordar que el pecado no puede sacar de mí un diálogo. Yo tengo que contener al pecado, decirle, esto es lo que dice Dios. Te contengo, no me incluyas en esto y me aparto. Jesús le dijo al diablo, lo con tu escrito está, y se apartó de la voluntad del diablo. Acá él le decía a la esposa de Potifar, esto es así, contente porque esta es la voluntad de Dios y me aparto. A veces nosotros creo que caemos en actitudes ingenuas, imprudentes. Puede ser que a veces yo diga, no, yo voy a convencer a quien me trae ese pecado. Yo lo voy a convencer. Si yo lo intento la primera y no se arrepiente, entonces ya yo tengo que tener cuidado. Yo pienso que a veces los cristianos, sobre todo esto lo ven los jóvenes, les da pena apartarse de la amistad cuestionable, porque hay que van a decir el niño de mamá, la niña boba, o uno como esposo le da pena apartarse de los amigos que le invitan a hacer cosas que no deben ser, porque que te van a decir que eres un congo,
que entonces que tu mujer te domina, que estás esclavo. Y así las mujeres también pueden caer. Las señoras no se quieren apartar de las malas amistades para que las malas amistades no las critiquen. Ahí también podemos caer en un error y es el querer guardar imagen. Quien tiene malas propuestas para mí, no le importa mi imagen. De hecho, como pusimos al principio del estudio, la persona que me trae pecado ni siquiera le importa su imagen, no le importa tener fama de infiel, de borracho, de borracha, de ladrón, de mentiroso, mentirosa, de drogadicto, de problemático, no le importa. Y si no le importa su propia reputación, ¿qué le va a importar la mía? Y si yo no hago sus planes, va a dañar mi reputación porque al final de cuentas, haga lo que haga, no le importa lo que digan de mí. Entonces, también tener una actitud bien recia ante el pecado. No lo voy a admitir, no creo que está bien, me aparto y no me dejo llevar por ese qué dirá el mundo. ¿Qué me importa lo que dice el mundo cuando lo que me va a importar es qué dice Dios? Y Dios dice, cuando yo me aparto, cuando veo el mal y me aparto, que soy prudente, que soy sabio. Lo que piense Dios es lo importante. Luego podemos decir, igual quedó preso, igual sufrió, igual fue tratado por Dios y enaltecido por Dios. E incluso en las situaciones difíciles que él vivió, Dios se glorificó y lo puso en alto. En la cárcel incluso lo puso en alto. Y luego lo puso en alto en toda la nación y fue salvación para toda su familia. Entonces, meditando en esto, oremos, pero la gran reflexión de hoy es, primero, contengamos a la persona que nos trae pecado con palabra, sabiendo que va a volver por ahí. Me aparto de esa persona, después de muchas explicaciones ya cada vez me aparto más. No dialoguemos mucho. Esa persona va a hablar mal de mí o ese pecado va a hablar mal de mí. Va a hablar mal de mí porque ni siquiera le interesa su propia reputación. Y por otro lado, no nos preocupemos si tenemos consecuencias. Huyamos. No guardemos imagen ante el mundo. Seamos puros delante de Dios y el Señor nos respaldará. Contener, apartarse y ser persistente en decir no y me voy. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por la lección de hoy. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por tener cuidado siempre de nosotros. Yo sé, nosotros sabemos, los que estamos aquí escuchando, que tu palabra es buena, tu palabra es perfecta, y el no escucharla no es prudente, es una actitud temeraria y que nos deja desprovistos de esa gran protección que tú nos quieres dar. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tener cuidado siempre de nosotros y por eso hoy volvemos a bendecirte. Gracias, Papá, por ser tan excelente Padre. Gracias, Jesús, por llevarnos al Padre, por salvarnos, y gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos y por hacer que tengamos esa sabiduría de lo alto para comprender la voz de Papá. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tema. Amén.